Pocas parábolas que tomamos de fuera de Lucas, porque si usted se dio cuenta, casi todas las parábolas que estudiamos estaban en Lucas. Pero esta es una parábola que está en Mateo capítulo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué hermosa parábola! En la parábola de los talentos, Jesús relata la historia de un hombre que se fue de viaje. Antes de irse llamó a su siervo y les confió varias cantidades de dinero. Le dio a cada uno, dice este texto que leímos, según su capacidad. Diga conmigo esa palabra. Según su capacidad. Cuando el patrón volvió, llamó a su siervo y les pidió que le informaran cómo habían invertido su dinero. Como en la parábola de las 10 minas, la mayoría de los siervos había trabajado bien, excepto uno, que enterró el talento para esconderlo. El patrón se enfureció con este siervo y le quitó el talento, dándoselo al siervo que tenía la mayor cantidad de dinero. Pero al siervo holgazán luego lo echaron fuera de la presencia de su patrón. La palabra griega para talento es una definición y es una palabra que viene de la palabra talanta, que quiere decir dinero o recurso. En esta parábola no se usa de la manera en que nosotros usamos hoy la palabra talento. Cuando nosotros hoy hablamos de talento, nos estamos refiriendo a un don o a una capacidad que tiene una persona. Qué lindo talento, dice, para tocar la guitarra. Qué lindo talento para cantar. No, cuando Jesús está hablando de la parábola de los talentos, no se está refiriendo a ese tipo de talento, sino que se está refiriendo a un talento diferente. En los tiempos antiguos, una talanta era una gran cantidad de dinero. En la parábola de las 10 minas, una mina era comparativo a una cantidad pequeña, alrededor de 3 sueldos mensuales. Pero un talento equivalía a lo que hoy día son $100,000, según los valores actuales. O sea, cada talento que este siervo había dejado a sus criados, cada talento que este amo había dejado, tenía un valor alrededor de $100,000 actuales. En el relato de Lucas, en la parábola de las 10 minas, a cada persona se le da la misma cantidad. Eso está en Lucas 19:13, que es similar a esta parábola. Pero en la parábola de los talentos, a cada uno
se le da según su capacidad. A uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. En la parábola de Lucas de las minas, el enfoque está en la naturaleza inesperada del retorno del amo. Pero en la de los talentos está en la responsabilidad, en la integridad de los siervos. Mire, cuando tú lees la parábola de las minas, vas a darte cuenta que el mensaje central allí está en que tienen que trabajar antes de que el empleador retorne y los vaya de alguna manera a encontrar, no haciendo lo que él les había encarecido. Pero el enfoque en la parábola de los talentos tiene que ver con un enfoque diferente, que es la responsabilidad y la integridad de los siervos. En Lucas el tema es la fidelidad en oposición a la indulgencia, pero en la parábola de los talentos es el trabajo y la productividad. Lo que esta parábola quiere enseñarnos y desafiarnos es al trabajo y a la productividad. Al trabajo y a la productividad, porque hay un llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Hay una salvación que fue regalada y entregada a cada uno de nosotros, pero eso no es todo. Nosotros, cuando hemos ido y hemos recibido esa salvación, tenemos responsabilidad. ¿Para qué? Para trabajar sobre esa salvación, para poder producir obras sobre esa salvación. Yo produzco y hago obras porque soy salvo. No hago obras para ser salvo, como mucha gente cree, que porque da limosna, porque ayuda, porque hace esto, hace lo otro, piensan que tienen ganado el cielo. No, esa no es nuestra teología. Lo que nuestra teología dice es que porque somos salvos, nosotros podemos realizar buenas obras. Amén. Así que nosotros tenemos que salir un poco de ese estado de quietud, o salir de ese estado de somnolencia, o salir de ese estado de relajación que a veces nos encontramos en la iglesia. Cada uno de nosotros ha sido llamado para trabajar. Cada uno de nosotros ha sido llamado para producir. El Señor dijo: mi Padre hasta esta hora trabaja. En el cielo se trabaja. Dios ha dejado y ha examinado cuando coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo deja para que disfruten de toda la creación, pero también le da trabajo. El trabajo nos va a acompañar durante toda la vida. Esta parábola trata de finanzas, dicen algunos, puesto que la palabra talento quiere decir dinero. Otros dicen tal vez se refiere a los dones del Espíritu Santo. Algunos dicen que sí. Otros la conectan con el llamamiento de Dios y las capacidades naturales de cada uno. Pero la clave para entenderla es que a cada siervo se le dio conforme a su capacidad. El punto de vista de la teología reformada es que esta parábola se está refiriendo a la unción, al poder, a la gloria y a la gracia que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia del Señor, ha recibido la unción del Señor, y a cada uno se le ha dado según su capacidad. Yo no puedo desafiarle a usted y mandarle a resucitar un muerto si usted no tiene ese tipo de fe. Pero hay gente que puede tener ese tipo de fe. Hay gente que puede tener ese tipo de fe. Yo no puedo decir, hermano, usted tiene que ir a producir un milagro y orar por este enfermo, porque no todos tenemos el mismo nivel de fe. No todos tenemos el mismo llamado. Yo le puedo decir a usted: a ver, hermano, venga usted y léame esta parábola y léame esto y explíquelo a la iglesia. Sé que usted no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no es la gracia que Dios le dio a usted. Pero sí hay muchas otras cosas que usted puede hacer y que yo no puedo hacer. Porque a cada uno de nosotros se nos ha dado esta gracia maravillosa. La responsabilidad de uno para usar una habilidad que Dios ya le ha dado por la gracia común. Podemos decir que responsabilidad más capacidad va a ser el resultado de unción. Responsabilidad y capacidad. Métaselo eso en la cabeza esta mañana. Responsabilidad más capacidad es cómo usted va a poder desarrollar la unción que Dios le dio. Porque si usted no es responsable con lo poquito que Dios le dio,
a dar mucho más. Esta parábola termina siendo muy sabio cuando el Señor dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que está esperando lo mucho para ser fiel. No, hay que ser fiel en lo poco primero, para poder ser puesto después en lo mucho. Se nos confía una responsabilidad de acuerdo al nivel de capacidad. No a todos se le da la misma responsabilidad. Mira que está a tu lado, dile: no tenemos la misma responsabilidad. Esto se debe a que no todos tienen el mismo nivel de capacidad. Capacidad se refiere a lo que uno ya tiene, aunque incluso eso viene de parte de Dios. Hermano, cada uno de nosotros ha nacido con una capacidad que Dios nos ha dado para desarrollarnos en esta vida, pero no todos tenemos la misma capacidad. No todos tenemos el mismo aguante ante las pruebas. No a todos Dios nos va a poder quebrantar de la misma manera, porque algunos son más delicados que otros. Hay otros que van a soportar una prueba, hay otros que van a ser puestos en el horno de fuego, como lo fueron los muchachos hebreos. Hay otros que van a ser lanzados a los leones, como fue Daniel. Pero hay otros que a lo mejor van a pasar pruebas diferentes en la vida, porque Dios lo hace todo según nuestra capacidad. Quiero que se entienda esto en esta mañana. Cuando Dios da una responsabilidad, Él toma en cuenta la cantidad de gracia común que ya le ha dado a uno. A toda persona, incluso a los inconversos, se le ha dado una medida de gracia común. Por esto la llamamos gracia común, porque es dada a todos. La gracia común es un regalo que Dios nos da a todos los seres humanos, a todos, cristianos y no cristianos. Tienes, por ejemplo, al gran Albert Einstein, que podía tener un coeficiente intelectual de 212. Ese era un coeficiente altísimo, absolutamente fuera de lo normal. Hombres como Shakespeare, como el general Churchill, que eran hombres absolutamente inteligentes, súper desarrollados en su mentalidad y en su inteligencia. Tenían una enorme capacidad, pero no hay evidencia de que hayan sido creyentes. Pero si una persona así llega a ser creyente, entonces será una persona de 5 talentos. Se le dará un nivel más alto de responsabilidad. A alguno, debido a la gracia común de Dios, se le da una responsabilidad o un talento mayor en un aspecto, porque Él ya los ha dotado con esa capacidad. Ahora la pregunta: ¿cómo sabe usted cuál es su unción? Pues bien, esta parábola nos da un indicio. Si a usted le ha dado una gran cantidad de capacidad natural en cierta área, no se sorprenda si Dios le da una gran responsabilidad para usarla para su gloria. Si Dios le ha dado a usted una capacidad, por ejemplo, si a usted siente que su llamado y siente que la gracia que Dios le ha dado es para enseñar, ¿cuál debe ser su responsabilidad ante Dios? Enseñar. Pero para poder enseñar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiar. Porque no es que nos toca con una varita mágica y ¡oh! Se produjo el milagro. No, hermano, hay que meterse 4 o 5 años a estudiar. Entonces cada uno de nosotros es responsable de lo que Dios de alguna manera nos ha dado. Una capacidad natural en cierta área. No se sorprenda si Dios le da una gran responsabilidad para usarla para su gloria. Sin embargo, Pablo nos aconseja. Vaya a Romanos capítulo 12, verso 3. Vamos, que suene la Biblia. Romanos 12, 3, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno. No debe haber un concepto más alto que el que nosotros debemos tener, sino que debemos desarrollarnos según la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe que Dios nos ha dado para poder desarrollarnos en lo que Dios nos mandó hacer, en lo que Dios nos llamó a realizar. ¿Qué es lo que dice en Lucas 12:48? A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Gloria a Dios.
Cuando la gente dice, no, si yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, para el Señor, si yo quiero hacer esto y quiero esto otro, y no conociendo y no sabiendo la responsabilidad. Por eso el apóstol dice que debemos tener cuidado nosotros de no hacernos nosotros mismos maestros. No hacernos nosotros mismos maestros sobre los demás y mirar a los demás por sobre el hombro. ¿Por qué? Porque un día se nos va a pedir cuentas a cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y las capacidades que ha puesto en nosotros. Dios sabe lo que podemos hacer. ¿Cuántos saben que Dios lo conoce? Dios sabe lo que podemos hacer. Él nunca promueve a una persona a un nivel en el cual será incompetente. Dios nunca va a promover a alguien que va a tener un nivel de incompetencia en alguna área. Por eso el apóstol Pablo habla y dice que nosotros, el liderazgo de la iglesia, hay que tener mucho cuidado de que el líder no sea un neófito. La palabra neófito significa sin conocimiento o un ignorante. Yo no concibo que haya un pastor o no concibo que haya un líder que esté liderando una iglesia y que no conozca la Escritura. Eso, hermano, es algo incongruente. Es incongruente y muchas veces nosotros lo vemos. Lo vemos. Usted dice, vaya su Biblia a Romanos y tanto, y la gente no sabe ni a dónde está Romanos. Yo soy muy observador. Y a veces entre liderazgo y pastor y todo me doy cuenta que hay gente que no tiene ni idea a dónde están los libros de la Biblia. Eso es lo básico para nosotros, saber cuántos libros tiene la Biblia y en qué lugar de la Biblia está cada libro. ¿Se ha dado usted el trabajo de aprenderse los libros de memoria? ¿Se ha dado ese trabajo? Que es un trabajo maravilloso, hermano, que usted lo aprende una vez en la vida, no se lo olvida nunca más. A mí me enseñaron los libros del Nuevo Testamento cuando tenía 8 años y nunca más se me olvida. 8 años. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis, Salmos y Proverbios. 8 añitos tenía. No perdía el tiempo en la clase escuela dominical. Porque de alguna manera Dios ya me venía preparando. Entonces no puede ser concebible, hermano, ese tipo de incompetencia que nosotros no sepamos dónde están los libros de la Biblia. En el mundo a la gente se le promueve a su nivel de incompetencia. Eso lo vemos en la política. Hay mucha gente sentada en sillones donde no tienen ni idea cómo se hace la cosa. Y lo vemos todos los días, a diario. Alguien que debería estar barriendo piso en una oficina lo nombran como gerente. O alguien que dice quiero este puesto porque está mejor pagado y tendré más prestigio y lo consigue. Pero entonces un matrimonio se destruye. Le sube la presión arterial y él no puede con el puesto. Porque no todos, hermanos, tenemos la habilidad de soportar presiones, de soportar luchas. ¿Se imagina usted a cargo de una gerencia de una empresa? ¿Alguno de ustedes se imagina con esa responsabilidad? Cuando a veces andamos con el color así inflamado con la vieja que tenemos en la casa y los 2 o 3 cabros chicos que tenemos. Y así inflamado porque rabiamos. Imagínense lo que es el gerente de una empresa. Entonces, no todos tenemos la misma competencia y no todos tenemos las mismas habilidades. Y cada uno de nosotros debe respetarse en el área en el cual Dios lo capacitó. En el cual Dios lo capacitó. Porque el que nos llamó a esto es Dios. La gente promueve a otros a un nivel de incompetencia, pero Dios nunca hace eso. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. La responsabilidad o el talento que Dios nos ha dado, más la habilidad es igual a la unción. Algunos tienen una unción más grande que otros y Dios le da la responsabilidad de acuerdo con nuestra habilidad y a nuestra capacidad para poder captarla. Hermano, yo quiero que usted se meta eso en la cabeza en esta mañana. Dios nos da a todos diferentes habilidades. Y yo tengo que respetar la habilidad que usted tiene y tengo que depender de esa habilidad que Dios le ha dado a usted, porque ese es el trabajo, hermano, de la iglesia. ¿Se imagina que yo como pastor tenga todos los dones del Espíritu? Usted estaría de mal, la iglesia no lo necesitaría. Pero no es así.
Nosotros tenemos algunas habilidades mientras que otros tienen otras habilidades, pero cuando nos unimos con todas nuestras habilidades, todo lo que Dios nos ha dado, entonces podemos hacer que la iglesia funcione. Eso es necesario, hermano, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar y que tenemos que aprender a cuidar en nuestros hermanos. La unción que Dios le ha dado a los hermanos. Hay hermanos que usted escucha que levantan una oración y que lo hacen estremecer a uno. Pero no todos tenemos esa habilidad para hacerlo. Y otro que usted escucha hablar y exponer la palabra y siempre nos sentimos amonestados y nos sentimos que el Señor de alguna manera lo está usando. Bueno, es porque Dios nos llamó a eso. ¿Cómo vivir dentro de nuestra unción? Para vivir dentro de nuestra unción debemos conocer el límite de esa unción. Esto puede ser muy aleccionador en humildad. Es algo muy delicado. Tener que decirle a alguien que a veces piensa que tiene una habilidad pero no la tiene. Yo he conocido a algunos que dicen, no, si yo soy evangelista. Y usted lo manda a predicar y no pasa nada. Un evangelista es una persona llamada por Dios para predicar la palabra y para llamar a la gente al arrepentimiento. Y es un don que visiblemente tiene que mostrar resultados. O sea, si llega un pecador a la iglesia y hay un evangelista predicando, ese pecador por lo menos le tiene que caer una lágrima. Pero hay gente que por allá afuera, yo soy profeta, yo soy evangelista, se autocolocan títulos que cuando tú los ves trabajar te das cuenta que no es así. No es así. ¿Y cómo le decimos a alguien que se cree algo que no lo es? Eso es muy difícil. Tener que decirle a alguien, hermano, examínese, a lo mejor parece que usted no es lo que dice. No es fácil. Lo más probable es que ese tipo se dé vuelta y se vaya y no vuelva más a la iglesia. Pero es así, hermano. A veces hay mucha gente que se autocoloca título, nombre y se autoproclama ministerio, pero después usted lo ve en el trabajo y no pasa nada. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cada uno de nosotros con eso, a no ponernos títulos, a no decir algo que nosotros realmente no somos. Nosotros tenemos que ser auténticos. Diga conmigo, ¿cómo tenemos que ser? Auténticos. Auténticos. Esto es una de las cosas más duras en la tierra. Tenemos que ser auténticos, no pretender ser como otras personas. Yo puedo tomar un sermón de Charles Spurgeon y puedo venir y presentarle a ustedes aquí un sermón de Charles Spurgeon, pero yo no soy Charles Spurgeon. Yo no voy a predicar como él predicaba, ni voy a tener los resultados que él tenía. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, somos personas auténticas y nosotros tenemos que movernos dentro de lo que Dios nos llamó y dentro de lo que Dios nos mandó a hacer. Porque el potencial para usar o abusar de nuestra unción, todos tenemos el potencial de usar o abusar de nuestra unción. Podemos igualmente decir, abusar o doblar nuestra unción. Aquí vamos a ver 4 aspectos clave respecto a este punto. Primero que nada, ¿cuál es el origen de la unción? No es que usted venga acá y diga, pastor, yo quiero que usted ore porque yo de día quiero andar resucitando muertos. Yo le voy a orar y usted se va a ir resucitando muertos. No, no es así. Pero hay lugares, hermanos, donde se vende este tipo de falacia. Ven acá y tú vas a ser profeta con tal de hoy porque yo que soy profeta voy a mandar para que tú seas profeta. Eso no funciona así. Eso es ignorancia bíblica. Miren lo que dice. El llamamiento de la parábola, ¿qué es lo que decía? Mateo 25:14. ¿Quién llamó a los siervos y les dio la propiedad? ¿Quién los llamó? El patrón llamó a su siervo y le confió su propiedad. El origen de la unción es que Dios hace el llamamiento. Yo siempre he dicho y he predicado los 25 años que llevo predicando, que cuando alguien se coloca en un ministerio que Dios no nos llamó, va a ser un estorbo. Va a ser un estorbo. Yo he visto a mucha gente estorbando en vez de ayudar a que la iglesia o la obra avance. ¿Por qué? Porque no son llamados para la obra que ellos quieren realizar. Hay que tener cuidado con eso. En la parábola el patrón llamó a su siervo y les confió su propiedad. El origen de la unción es que Dios hace el llamado. ¿Quién hace el llamado? Dios hace el llamado. ¿Y cómo usted puede sentir el llamado? El llamado es algo que uno siente en su interior. No le puedo decir a usted que hoy día Dios lo va a llamar de forma audible porque Dios lo puede hacer.
Dios le puede hablar a usted por la calle, donde quiera que usted esté, puede oír la voz de Dios, sí, Dios puede hacerlo, pero no siempre lo hace así. A veces trabaja de la mano con nuestra conciencia, o a veces nos hace sentir un fuego, un llamado interno, como lo sentía Jeremías. Jeremías dijo: yo ya no voy a hablar más en nombre de Dios, que estaba en un estado depresivo, pero él dice: había un fuego metido en mi hueso, yo traté de sufrirlo y no pude. Ese fuego era el llamado de Dios. Yo quiero compartirles algo y decirle algo de corazón de pastor a ustedes. Lo único que a nosotros como ministros nos sostiene en el tiempo difícil es el llamado. No es ni las lucas que pueda ganar el ministerio, no es ni la fama, no es ni el reconocimiento, no es ni siquiera la compañía de la gente. Lo único que a uno lo sostiene en los momentos difíciles es el llamado. El saber que está donde está. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Eso es lo único que a uno lo sostiene. Si no fuera por eso, estaríamos fuera. Dios es el que hace el llamado. Dile que está a tu lado: Dios llama. Esto probablemente no se refiere al llamamiento inicial del Espíritu Santo en la vida de una persona, pero podría significar eso. Más bien, de alguna manera se refiere al llamamiento específico de Dios a una misión, su plan para la vida de uno, que varía de individuo a individuo. No todos tenemos el mismo llamamiento, no todos recibieron el llamado para ser misioneros, no todos recibieron el llamado para ser médicos, y no todos recibieron el llamado para ser abogados. Todos tenemos diferentes llamados y todos tenemos que movernos dentro de lo que Dios nos llamó. Pero que le quede claro a usted que quien llama es Dios. Y Dios tiene su método, Dios tiene su forma, Dios tiene su manera, hermanos, de hacer las cosas. Y eso nosotros lo podemos ver y lo podemos graficar a través de la propia vida. La vida y el tiempo se encargan de demostrar quién es quién. Usted me puede decir a mí aquí: no, si yo soy tal persona. Bueno, esperemos qué dice la vida, cuáles son sus frutos, cómo se desarrolla, cómo trabaja, y eso es lo que a nosotros nos va a manifestar. El Señor dijo claramente: por sus frutos los conoceré. Por sus frutos. Avanzamos, el otorgamiento de la unción. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solamente 1.000, pero a cada uno le dio según su capacidad. La responsabilidad se confiere en variados grados. A unos 5, a otros una medida de responsabilidad, a otros 2 y a otros 1. Así que usted no envidie al que Dios le ha dado 5 talentos. Usted no envidie al que Dios lo usa, al que Dios le ha dado gracia, al que Dios le ha dado sabiduría. No, usted trabaje dentro de lo que Dios a usted le ha dado. Pero trabaje, no se quede quieto. No se quede quieto, hermano. El calibre de la unción. Dios nunca nos promueve al nivel de nuestra incompetencia, como dije al principio. Y es cuidadoso para seguir eso en todo aspecto de nuestra vida. Vaya a 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. La palabra tentación deriva de la misma palabra griega que significa prueba. O sea, no les ha venido una prueba a ustedes que no sea extraña a los demás. Dios es fiel. Él no dejará que usted soporte la prueba más allá de lo que pueda aguantar. Cuando Dios decide probar a Abraham y cuando lo llama, le promete que va a tener un hijo en su vejez para que sea su descendencia. Abraham espera casi 100 años y cuando llega ese hijo, Dios luego se lo pide para que lo ofrezca en sacrificio. Usted conoce la historia. Abraham va junto a su hijo, hermano, hacia el monte donde Dios lo había llamado, al monte Moriah, y allí Abraham está listo para clavar la daga a su hijo Isaac en el sacrificio cuando Dios dice: detente, porque Dios ya sabe que no le has negado la vida de tu único hijo. Ojo con eso. Dios nunca le va a probar a usted más de lo que usted puede soportar. Dios nunca le va a permitir más dificultades de las que nosotros podamos aguantar. Esto también es cierto en cuanto a los mandamientos del Señor. Si Dios le da un mandamiento, le da gracia para que lo cumpla. Él nunca le pide que haga lo que usted no puede hacer. Nunca Dios le va a pedir que usted haga lo que no puede hacer. Yo no podría decirle: a ver, hermano, nos vamos a encerrar aquí en la iglesia y nos vamos a mandar un ayuno de 15 días sin salir, sin tomar agua, sin comer.
Porque ustedes no van a aguantar. Puede que 1, 2, 3 pueden estar capacitados para hacer ese tipo de cosas, pero Dios nunca nos va a pedir más allá de lo que nosotros podamos soportar. Pero hay gente que se lleva la vida de sacrificio en sacrificio para tratar de agradar a Dios, y eso no es así. Todos estamos por consiguiente sin excusa. Al que mucho se le ha dado, ¿qué dice la Biblia? Mucho se le pedirá. Y esto no significa, mejor me voy a quedar aquí flojito, tranquilo, quieto. No, tampoco se trata de eso. Todos los extremos son malos. Y si el franco con usted mismo, sea franco con usted mismo, sabrá qué capacidades tiene. Usted sabe que hay ciertas cosas que puede hacer. Tal vez diga, pues bien, mi don no va a valer mucho porque no hay demanda para eso. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez aquí inútiles? Levanten la mano todos los que se han sentido inútiles. Déjenme verlo, quiero verlo. Para cuando necesite a alguien, a ver. ¿Cuántos se han sentido alguna vez inútiles? Oh, si yo voy a la iglesia, pero siento que no estoy haciendo nada. A usted le parece que no hace nada, pero hace mucho. Con llegar y congregarse, con dar un abrazo a un hermano, con saludarlo, con preguntarle cómo está, usted hace mucho. Porque hay gente que no tiene nadie le pregunta, nadie se interesa cómo está. Pero cuando usted tiene esa amabilidad, esa gentileza con los hermanos, usted está haciendo mucho para la obra del Señor. Pero piense en José. ¿Cuánto sabe la historia de José? El hombre que llegó a ser primer ministro de Egipto. ¿Qué clase de entrenamiento tenía para esta función? Imagínese a José. Si él hubiera ido a una agencia a buscar trabajo y le hubieran pedido que indique cuáles son tus habilidades, ¿qué hubiera dicho José? Si le hubiera preguntado, a ver, joven, ¿cuáles son las habilidades que tú tienes para el trabajo? Él diría, yo sé interpretar sueños, lo hubieran echado por fuera. Porque para muchos eso no es algo tan importante. Pero él, con esa habilidad que Dios le dio, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Pues bien, una persona con esa característica se hubiera ido diciendo, no hay manera de que el Señor me pueda usar. Quizá usted piense que su don en particular no sirve para gran cosa, pero realmente sirve. No podemos dar por sentado que la palabra está diciendo que si una persona de un solo talento necesita enterrarlo, no. La persona que tiene solo un talento para invertir todavía puede duplicarlo o triplicarlo. De igual manera, una persona muy dotada con 5 talentos es capaz de enterrarlos y dejarlos que se desperdicien. Jesús no estaba diciendo que usted está regido en esta situación. Dios nos da a todos una responsabilidad. Diga conmigo, tengo una responsabilidad. Y todos podemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Si usted reconoce humildemente, pero francamente su habilidad, entonces se abre a que Dios lo toque en el hombro. ¿Quién sabe cómo Él va a usarlo? Ojo con eso, hermano. Usted, no, Señor, que yo quiero esto, que yo quiero esto otro, que yo quiero aquí, que yo quiero allá. No, déjese que Dios sea el que lo use. Deje que Dios sea el que abre las puertas. Porque la Biblia dice que cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Pero si tiene alguna capacidad considerable y escoge vivir amargado porque el mundo no lo ha reconocido, ojo que nosotros somos buenos para reconocimiento. Quisiéramos que siempre se nos reconociera todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que estamos dando. Pero hay momentos donde nadie nos va a reconocer. Hay momentos donde vamos a tener un perfecto anonimato. Hay momentos donde vamos a pasar desapercibidos y nadie se va a dar cuenta siquiera de lo que estamos haciendo. Nadie se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos aportando, o cómo estamos trabajando, o cómo nos estamos quemando la pestaña. Pero no escoja vivir amargado porque el mundo no lo reconoce. Dios reconoce todo lo que usted hace. Dios está al tanto de los dones que Él le ha dado. Entonces será como aquellos de quienes Jesús dijo, Mateo 25:30, y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. La propiedad de nuestra unción. ¿Quién supone usted que es dueño de nuestra unción? El Señor. Ahora bien, hay un sentido en el que podemos decir, esta es mi unción, o a veces decimos mi iglesia, pero realmente estas cosas son de Dios. Y aquí nosotros tenemos que ser sinceros y ponernos serios. A ver, Señor, si Dios me dio este don,
Dios me dio este talento, Dios me usa a mí en esta unción y yo tengo esto. Hermanos, si lo tenemos es solo por misericordia. Ojo con eso. Lo que tenemos, lo que sabemos, lo que lograremos llegar en esta vida será solo por la misericordia del Señor. Y a veces he escuchado cuando la gente dice, no, si esta es mi iglesia. Mi iglesia, hermano, la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Nosotros solamente somos llamados para ministrar en presencia del Señor. ¿Realmente la iglesia de quién es? Dígalo conmigo, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. Si la iglesia es de Dios, yo tengo que amarla y tengo que respetarla. Jesús dijo, será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Mateo 25, 14 en adelante. ¿Qué dice? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco. ¿Qué es lo que dice ese texto allí? Será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó. ¿Qué es lo que le encargó? Sus bienes. Sus bienes. O sea que los bienes son de quién? Dios. De Dios. Nuestro presbítero Josué las semanas anteriores nos estuvo enseñando acerca de la mayordomía y tratar de hacernos entender que todo lo que nosotros usamos es de Dios. Nada, hermano, es nuestro. El dinero nunca le perteneció a la persona a la que se le confió. Nunca se los ha pertenecido. Los dones que Dios nos ha dado no son nuestros, hermanos, son para trabajarlo en la obra del Señor. La gracia que Dios nos ha dado no es nuestra, es una gracia que Dios ha puesto en nosotros para poder desarrollarlo en la obra del Señor. Hay 4 cosas que vamos a ver aquí rapidito en cuanto a la propiedad de la unción. Primero que nada, ¿cómo es la unción? Dios le ha prestado a usted la unción. Se nos ha confiado el Espíritu Santo y eso quiere decir que debemos ver nuestra propia unción como algo que el Señor nos ha dado en préstamo. No es mía, es de Él. Y de la misma manera nos compraron con precio. No somos nuestros, fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? El Espíritu Santo nos ha llamado, nos capacita, pero la unción le pertenece a Dios. Y cada vez que Él quiera usar su vida, usted debe estar disponible para trabajar lo que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que Dios le dio esa gracia maravillosa, aquel que Dios le dio esa bendición maravillosa de poder cantar, de poder tocar un instrumento, deben estar al servicio del Señor. Deben estar a disposición del Señor. Y es allí donde se ha tergiversado y es allí donde se ha degenerado mucho el cristianismo. Porque usted hoy día llama por teléfono a uno de estos cantantes reconocidos cristianos y lo primero que ellos hacen es decirle cuánto es su tarifa. Han desvirtuado el llamado que Dios le ha dado. Han desvirtuado la gracia que Dios le ha dado. Porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios. Pero hay gente que hace negocio con lo que Dios le ha dado, con la gracia, con la unción que Dios le ha permitido tener. ¿Cuál es el límite? A algunos nos otorgaron 5 talentos. A otros 2 talentos y a otros 1. Pero Dios sabía antes de dar lo que usted sería, a quién se lo daría. Él sabía. Dios no se anda equivocando. Que no, verdad que este no iba a poder, verdad que no, me equivoqué. No es así, hermano. Dios sabía antes de que usted vaya y sea formado del vientre de su madre, sabía lo que usted podía desarrollar en la vida. Él sabía que usted iba a ser un buen cristiano. Él sabía que usted iba a ser un maestro. Él sabía que usted iba a ser un predicador. Él sabía que usted iba a ser una persona que iba a alentar a muchos para el servicio del Señor. Pues bien, algunos dirán, bueno, yo lo que tengo, pastor, es solo un talento. Está bien. Usted tiene la oportunidad de lograr la misma recompensa en el cielo que el que tiene 2 o 5 talentos. Lo que se requiere es que seamos fieles. ¿Cómo tenemos que ser? Fieles. Todos nosotros tenemos el mismo llamamiento en este sentido. Los que fueron fieles recibieron el mismo elogio de su patrón. Así que la persona con 2 talentos no puede decir, tan solo si me hubieran dado 5. O el que tiene un talento, si me hubieran dado 2 talentos. Hermano, trabaje lo que Dios le ha dado. Sea fiel en lo poco, para que Dios lo ponga en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que había recibido las 5,000 monedas llegó a las otras 5,000.
el Señor le dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. ¿Qué le dice su Señor? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos oír esas palabras un día? Levanten sus dos manos los que quieren oír un día esa palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es interesante que todos los siervos fieles recibieron el mismo elogio de su amo, aunque habían sido responsables por cantidades diferentes. El amo los elogió por igual, porque todos habían sido fieles en lo poco. Viva dentro de los límites de lo que Dios le ha dado. Sea fiel y tendrá el mismo elogio que el que tiene más responsabilidades. Wow, a mí me gustaría saber todo lo que sabe mi pastor. Bueno, usted sea fiel con lo que usted sabe. Porque un día cuando nos paremos frente al trono de Dios, a los dos se nos diga lo mismo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay un indicio implícito que Dios duplicará nuestra unción de la misma manera que al hombre de 5 talentos le dieron 10 y al que tuvo 2, 4 y así sucesivamente. Esta es una promesa que se remonta, vamos a Isaías 61. Está del Antiguo Testamento, para que no lo ande buscando allá en el Nuevo Testamento. Isaías 61, verso 7. En lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esas fueron promesas proféticas que Dios le hace al pueblo de Israel. Y esto es lo que Eliseo quería de Elías y lo que también él recibió. No se olvide cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu y Elías le dice, bueno, si tú ves cuando Dios me levante, entonces es probable que eso ocurra, porque no dependía de él, sino dependía de Dios. En tanto que la recompensa no está garantizada sino hasta el fin, Dios tal vez no espera hasta el fin para duplicar lo que Dios te ha dado por sentado que usted ha sido fiel con el nivel de unción que ya le ha dado. Si esta es su actitud, un día de la noche a la mañana Dios puede multiplicar y Dios puede usarla a usted de una manera poderosa. Todo eso que usted está almacenando, todo eso que usted está aprendiendo, toda la palabra que usted está recibiendo, usted no se va a dar ni cuenta cuando eso lo esté transmitiendo a mucha gente que necesita oír palabra del Señor. ¡Wow! ¿De dónde salió todo eso? Bueno, Dios lo ha estado trabajando en su vida. Es muy triste cuando una persona pierde esta unción. No estamos hablando de la salvación, ojo, estamos hablando de la gracia que Dios da. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Escuche pues, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. ¿Cuál es el espíritu que Dios nos ha dado? ¿Espíritu de qué? De poder, de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Eso va muy enlazado, hermano, va muy de la mano. El espíritu de timidez tiene que salir de nosotros. El espíritu de timidez no te va a dejar actuar. El espíritu de timidez no te va a dejar hablar, aun cuando la gente quiere oír palabra de Dios. Aun cuando la gente te está preguntando algo, aun cuando en la mesa se da una conversación y el Señor te está mandando para que tú hables, pero la timidez te va a tener aplastado. Así que diga conmigo, fuera la timidez. Fuera la timidez. Sino que Dios nos ha dado el espíritu de poder. Esa palabra poder ahí significa seguridad. ¿Qué significa? Seguridad. Dígale que está a su lado, tiene que estar seguro. Tiene que estar segura de lo que usted sabe, de lo que Dios le ha enseñado, de lo que Dios le ha transmitido. ¿No ha escuchado usted alguna vez cuando ha ido a visitar una iglesia donde el predicador va a empezar a hablar y dice, hermano, usted no me mire a mí, sino que vea la palabra, ya con eso a mí me deja, no, este tipo no tiene ni un brillo? Porque si él que va a predicar y enseñar no está muy seguro, ¿quién va a enseñar? Entonces el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de seguridad,
de amor que te va a llevar a trabajar y dominio propio. O sea, no vas a andar haciendo cualquier burrada por ahí, sino que vas a aprender a dominar todo lo que a veces cuesta dominar. El hombre de la parábola tuvo miedo. ¿Qué le pasó al de la parábola? Tuvo miedo. ¿Alguno de ustedes tiene miedo con lo que Dios le ha dado? Él tuvo miedo y después justificó lo que había hecho. Los que esconden su talento no andan en la luz y no asumen su responsabilidad. Piensan que pueden ganarle a Dios cuando viene la confrontación. Él dijo: yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y escondí en la tierra el dinero. El Señor le dijo: siervo malo y perezoso. Pregunto a ustedes, ¿creen que hay excusas para presentarse ante Dios? Las excusas sirven aquí. Usted me manda un WhatsApp y me dice: pastor, mire, yo no voy a poder acá ya. Una excusa. Aquí sirve. Pero cuando estemos frente al Señor no van a haber excusas, porque Dios lo sabe todo. Él sabe que fuimos negligentes. Él sabe que fuimos perezosos. Él sabe que no trabajamos como Él pensaba y quería que nosotros íbamos a trabajar. Es asombroso cómo a los que tienen un alto nivel de responsabilidad Dios les da más responsabilidad. Decía un teólogo: si quieres que algo sea hecho, pídele a una persona atareada que lo haga. Repito: si quieres que algo sea hecho, pídele a una persona atareada que lo haga. Pídeselo a la persona que simplemente no tiene tiempo y lo hará como sea que fuera, lo va a realizar. Pero el perezoso y el holgazán siempre te anda tirando para atrás. No, que no puedo, no, que voy a estar ocupado, no, que aquí, creo que allá. Así que, ¿cuál fue la suerte de este siervo? El amo le dijo a ese siervo inútil: échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Perdió su salvación? No. Esta palabra no está hablando sobre la salvación, sino sobre la herencia que uno recibe y sobre la cual va a tener que rendir cuentas para recibir la recompensa. La Biblia dice que cada uno de nosotros va a ser recompensado según haya sido su obra en esta tierra. ¿Cuántos saben eso? Así que Jesús le estaba hablando a personas que saben la enseñanza sobre la soberanía de Dios. Algunos dirán, y algunos se van a identificar aquí: me asombra ver cómo aquellos más articulados teológicamente son a menudo los que menos participan cuando se trata de esparcir el Evangelio. Y yo lo dije, me parece, el domingo pasado. Hay falencias dentro de la iglesia reformada. Una de ellas es la falta de oración. Porque como yo me siento salvo, entonces estoy seguro y no necesito, a veces la gente cree, orar. Y otra cosa y otra falencia que se da mucho dentro de la iglesia reformada también es la falta de evangelismo. Porque estamos cómodamente, total, yo estoy recibiendo, estoy salvo, miren. Pero nosotros no podemos olvidarnos que en su soberanía Dios tiene gente allá afuera que hay que salvar todavía. Dios tiene gente allá afuera. Y a veces hay gente que está articulada teológicamente y no participan en esparcir el Evangelio. Dios le ha dado la primera oportunidad, pero ellos dijeron: pero yo creo en la soberanía de Dios. A mí no se me va a ver en la calle predicando, dicen algunos, ni a los elegidos conduciéndolos a una profesión de fe. La gente cae, como decía mi hermano presbítero Juanito otro día, en el hipercalvinismo. A ver, si Dios es soberano, Dios va a ver cómo los va a traer. Pero ese es un pensamiento ideológicamente errado. Dios es soberano y Dios ya tiene un número determinado de gente que va a salvar. Pero para que ellos se salven, nosotros tenemos que actuar. Y nosotros tenemos que ser el canal para llegar hacia cada uno de ellos. Cada uno de nosotros tiene que tener esta responsabilidad, hermano. Esta palabra nos muestra cómo funciona la unción, siendo obras, la palabra operativa. La salvación es por gracia, pero la parábola de los talentos habla de las obras. Dígalo conmigo: la salvación es por gracia, pero la parábola de los talentos nos llama a realizar obras. Obras. No para ser salvos, obras. ¿Para qué? Para trabajar y desarrollar lo que Dios a nosotros nos ha entregado y nos ha dado. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 4:11: esforcémonos pues por entrar en ese reposo. ¿Cómo nos esforzamos para entrar en ese reposo? ¿Cómo nos esforzamos? Estamos trabajando
estamos llevando adelante la labor que Dios nos ha dado? Primero que nada, la clave para duplicar esa unción que Dios le ha dado es vivir en total perdón por lo que las personas le han hecho. Déjeme decirle que hay mucha gente que está atada a la iglesia y que no siente la libertad del Espíritu de Dios en su vida porque alguien le ha hecho daño y no ha sido capaz de perdonar. No ha sido capaz de perdonar. Cuando usted borra por completo la pizarra, la próxima vez que empiece a acusar a alguien de algo, recuerde que quisiese usted servir al Señor a través de una unción maravillosa. Simplemente ya no critique. Simplemente ya no se acuerde de ese daño para no afligir al Espíritu y así no interferir lo que Dios quiere hacer. Por eso Jesús dijo, vuelva a la otra mejilla cuando alguien dice algo que para nosotros no es muy agradable. Porque tenemos que trabajar bajo esa unción. Eso también puede querer decir trabajar en el liderazgo, porque hay niveles de liderazgo. Por ejemplo, digamos que la persona de 5 talentos es un abogado de mucha influencia, o un hombre de negocio de la ciudad que tiene talentos e inteligencia considerable y puede ganar mucho dinero. Sin embargo, en la iglesia es una persona de tan solo un talento. Conozco a personas muy pudientes y a personas encumbradas que toda la semana le dicen a la gente lo que deben hacer, pero luego vienen a la iglesia y se sientan bajo el evangelio y oyen la palabra del ministro. Tal vez no tengan casi nada que hacer en la iglesia, pero son fieles. Es posible tener 5 talentos en el mundo y un talento en la iglesia. Ahí tenemos que diferenciar lo que es la gracia común y lo que es la gracia especial. La gracia común le es dada a todos los que están allá afuera, pero la gracia especial es dada para nosotros. Puede que haya muchos allá afuera que tienen tremendos talentos y que ganan mucho dinero y son muchos reconocidos, pero puede que en su vida espiritual no es la misma realidad. Pero hay muchos de nosotros que tal vez no somos reconocidos ni poderosos allá afuera, pero que dentro de la congregación y dentro de la vida espiritual tenemos talentos que Dios nos ha entregado. Así que usted no envidie, hermano, realmente a nadie. ¿Y qué hay de la persona que realmente está atareada en el trabajo de la iglesia, pero el trabajo que hace en el mundo no tiene gran influencia? Una persona así no debería enojarse ni sentir celo. Acepte lo que tiene y hágale frente al límite de su unción. Usted no puede tenerlo ni conseguirlo todo. Una persona puede tener 5 talentos en la iglesia y un talento en el mundo, y esa persona, si es fiel a la unción, será el mejor empleado del edificio. Avancemos. Trabajemos en aprender. La cuestión del conocimiento que tenemos es importante. El siervo holgazán dijo, ¿qué fue lo que dijo el siervo holgazán? Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. ¿Cómo mide Dios la forma en que hemos usado nuestros dones, nuestros talentos? Se nos juzga por 2 cosas. Escúchenme, porque esto sí que es importante. ¿Cómo Dios nos juzga cómo hemos usado nuestros talentos? Se nos juzga por 2 cosas: lo que sabemos y cómo usamos lo que sabemos. Repito, ¿cómo se nos va a juzgar? Lo que sabemos y cómo usamos lo que sabemos. Por eso el apóstol Pablo aconseja a que no todos se hagan maestros, porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros conocemos y cómo aplicamos lo que conocemos. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero en su vida no refleja nada de lo que sabe. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero en su diario vivir no refleja lo que sabe. Filemón 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo que compartimos. Uno puede saber la Biblia y la teología, pero si no es activo en proclamar la fe, nunca ganará una plena comprensión de todo lo bueno que compartimos. Oye, hermano, el Evangelio es glorioso. El Evangelio es una riqueza maravillosa, pero tú no la vas a ver funcionar si no la haces fluir. Hoy la salvación es algo maravilloso y podemos hacer gárgaras hablando de la salvación, pero si no la compartimos con otros no va a tener efectividad. Es solamente mero conocimiento. Es vital, hermanos,
Segunda de Pedro 1, del 6 al 8. Esfuércense. Diga conmigo, esfuércense. Por añadir al entendimiento dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitarán que sean inútiles e improductivos. Hermanos, necesitamos este año tener una iglesia productiva. Necesitamos tener una iglesia productiva. Una iglesia que esté predicando, que esté enseñando, que no se canse de estar invitando. Hasta antes de la pandemia nosotros teníamos un culto de evangelismo mensual. Y muchos de los hermanos que están hoy en la iglesia han quedado producto de ese tipo de servicio, donde cada hermano tenía la responsabilidad de traer un invitado a la iglesia. Ese era nuestro trabajo, traer un invitado, y el resto se lo dejamos al Señor. Una alabanza puede tocar al impío, una predicación, una oración. Pero si nosotros seguimos en improductividad, sin invitar, sin traer, sin predicar, entonces la obra del Señor no se va a extender. El letargo, diga conmigo, fuera letargo. El patrón dijo: siervo malo y perezoso. Personas que son teológicamente aptas no se atreven a salir a las calles para hablarles del evangelio a otros. Ojalá esa no sea nuestra realidad, ¿no? Ojalá esa no sea nuestra realidad como iglesia, sino que siempre nosotros podamos estar pendientes de eso, y sería bueno que este año pudiéramos complementar un grupo de evangelismo. Un grupo de evangelismo. Yo sé que no van a estar todos en la calle porque hay gente que le da vergüenza, hay gente que es tímida, pero que haya un grupo que ame el evangelismo. Y que ellos estén allá, sea que lo acompañen o no, pero estén en la calle, ya sea entregando un tratado, predicando, lo que hace mi hermana Lidia en el hospital donde ella trabaja. Ella trabaja, pero a la vez está evangelizando y está entregando tratados a las diferentes personas. El patrón dijo: siervo malo y perezoso. Demasiadas personas no quieren hablar del evangelio. Tienen miedo de ver que alguien haga una profesión de fe, tal vez porque no sabrían después qué hacer con la persona. Recuerden, sin embargo, que el amo le dijo: has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. La salvación es por gracia, pero la unción viene mediante el esfuerzo. Pero el que había recibido 1000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre, falto a su deber, de alguna manera en su unción, y fue y no hizo lo que su patrón o su amo quería que él pudiera desarrollar. Esta es la confesión de la persona entendida. No sé, ciega donde no ha sembrado. Él sabía cómo era el patrón, conocía su actitud, pero aún así decidió no trabajar. No sé, ciega donde no ha sembrado, pero este siervo fue holgazán, siervo malo y perezoso. Fue un perdedor. Quítele la misma moneda y désela al que tiene las 10,000. Hay una expresión: algunos ganan y otros pierden. En la economía de Dios usted tiene que escoger hacer la voluntad del Señor. Tiene que escoger trabajar sobre lo poco que Dios le ha dado. Porque este hombre fue culpable y Jesús dijo a este siervo inútil, échenlo fuera. Esto es lo que el siervo debía haber hecho. Debía haber depositado su dinero en el banco. No nos gusta que se nos diga lo que debiéramos haber hecho, especialmente cuando ya es demasiado tarde. Esto es parte de la condenación. Si usted pierde lo poco que Dios le ha dado, esa unción será doloroso y solitario. No se preocupe por la opinión de los otros. Ojo con eso. No les permita que lo hagan actuar de una manera que obstruye su unción o que lo lleva a no aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado. Crea en la soberanía de Dios, pero acepte como si todo dependiera de usted las responsabilidades que Dios le da. Tome en serio su unción y procure salvaguardarla. Que lo que los demás digan o piensen no le afecte.
Que los demás digan de usted no le afecte. Usted dedíquese a trabajar y a desarrollar lo que Dios a usted le ha dado. No permita que lo hagan actuar de una manera diferente. Si a usted le gusta invitar gente a la iglesia, síganlo haciendo. No importa lo que otros digan. No importa lo que otros opinen, lo que otros crean. Si a usted le gusta predicar, hágalo. Si a usted le gusta enseñar, hágalo. Si a usted le gusta orar, síganlo haciendo. No importa lo que otros digan. Porque de esta manera obstruye la unción y nos lleva a no aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado. Crea en la soberanía de Dios, pero acepte como si todo dependiera de usted las responsabilidades que Dios le da. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una providencia de parte de Dios y tiene una provisión de parte de Dios. Pero ¿qué pasaría si yo de la noche a la mañana decidiera no seguir enseñándole a usted? ¿Estaría cumpliendo con Dios? No estaría cumpliendo con Dios, porque estaría descuidando la gracia que Dios me ha dado y me ha mandado a hacer. La soberanía de Dios está sobre nosotros como iglesia, pero aquí hay presbíteros que tienen que desarrollar esa gracia para que la iglesia sea bendecida. Díganle a que está a su lado, sé responsable con lo que Dios te ha dado. Y tómalo en serio. Porque el hecho de que usted no esté el domingo aquí predicando no significa que usted no sea importante en la iglesia. Cada uno de ustedes es importante dentro de la obra del Señor. Oremos al Señor.